Tienes gente a tu cargo, tu peor dolor de cabeza es hacer que te escuchen y que te respeten, y por más que pareciera que tú haces todo por ellos, parece que más se aprovechan de ti. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es lo más difícil de tener personas a tu cargo. Y a ver, Propuesto. Fanny, este video fue propuesto por alguien de Instagram. Así que lo que esta persona nos decía es que pues ella está en un negocio, ella es jefa y que sí de verdad le está costando mucho el tener personas a su cargo y que sobre todo hagan lo que se supone deberían de hacer. En tu punto de vista, ¿qué es lo más difícil de tener personas a tu cargo? Mira, Mariana, desde mi punto de vista, yo tengo una perspectiva quizá un poco diferente porque yo siempre he trabajado, o la mayor parte de mi vida he trabajado en corporativos, en empresas grandes, y he tenido gente a mi cargo y la mayor parte de los problemas son relacionados a que, por ejemplo, no hacen lo que deberían de hacer porque tú les ordenas algo y a veces hacen otra cosa que pareciera que no te entendieran, trabajan cuando quieren, no se comprometen ni con la empresa o ni con el puesto, ni contigo, ni con lo que les dices. O sea, es muy difícil hacer que se comprometan contigo, no siguen las reglas, como que siempre parecía que buscan hacer las cosas fáciles o el menor esfuerzo posible, no se esfuerzan. En algunos casos extremos hasta te pueden llegar a robar, que ya es muy extremo, o que no son honestos, que tengas exceso de rotación, o sea, que la gente de verdad no te dura. O sea, son un estrés para ti. O sea, se convierten en un estrés, en una preocupación, te hacen de enojar porque no hacen lo que se supone que tienen que hacer. Eso es como de los problemas más comunes que me he encontrado. Pero a ver, Mariana, tú dime, ¿a ti te ha pasado lo mismo? Porque tú tienes un entorno completamente diferente. Tú como empresaria o como dueña, ¿te ha pasado lo mismo? Sí, esto creo que se vive en las dos situaciones, trabajar para alguien más y tú siendo como un emprendedor o teniendo un negocio propio. El asunto es que creo que siendo un emprendedor o un negocio propio, te duele más, porque tú de verdad estás viendo tu dinero irse por una cañería. Tú de verdad sientes esa frustración donde dices, ¿por qué si tú me estás diciendo A y B, termina resultando C y D? ¿Por qué no respondes como tú dijiste que me ibas a responder? Y es de verdad tu dinero donde, pues, sea negocio pequeño, sea negocio grande, sea un emprendimiento de cualquier tipo, muchas veces los recursos son limitados. Y no tan solo que los recursos sean limitados, es que al final de cuentas son recursos que si no los puedo usar para esto, hay otro lugar en donde los voy a usar, porque esto es algo que tiene que ir dando vueltas y mejorando. Así que creo que de este lado duele un poco más. Sí, lo puedo ver perfectamente. Y creo que también, como dices, o sea, uno de los principales problemas es que no se comprometan contigo, porque, a ver, tú como decías, tú como dueño de la empresa o del proyecto, tú tienes tus recursos ahí. Entonces, para ti, el compromiso que vas a tener con tu negocio es máximo. Pero el hacer que la gente tenga ese mismo compromiso contigo o con el negocio es casi imposible. O sea, es muy difícil realmente esa parte. Pero a ver, entonces, ¿por qué sucede esto, Mariana? ¿Por qué es tan difícil trabajar con personas? Creo que hay muchos factores. Puedo empezar por el factor de la naturaleza. Somos personas que ven por nosotros mismos, vemos por nosotros mismos y por nuestros intereses. Muchas veces es muy difícil encontrarte a alguien que va a ver por tus intereses y por sobre sus intereses. Existen esas personas, pero es difícil encontrarte con esas personas. Y hasta cierto punto es también un poco complicado ese ganar, ganar, que los dos ganen, no muchas veces se puede ver fácilmente o una de las partes no puede entender fácilmente a la otra o viceversa. Creo que eso nos lleva a pues no tener herramientas y terminar haciendo lo que Dios nos dice, básicamente, porque pues no sabemos cómo de otra forma manejarlo. Tenemos que solucionar un problema y ese es como que nuestro enfoque, solucionemos el problema. Si no es A, va a ser B y si no es B, va a ser C.
pero también a lo mejor lo que muchas veces nos sucede es que pues no nos ponemos a investigar, no ponemos un poco más de papel y lápiz a la situación. Pero, Fanny, ¿cuáles crees tú que son los errores que más podemos ver cuando hay un jefe al que sus trabajadores no les hacen caso? Bueno, es que creo que como lo decías, o sea, en casi ningún lugar nos enseñan a cómo ser un buen jefe o cómo dirigir gente que tenemos a nuestro cargo. O sea, y más cuando estás empezando, pues no sabes. Entonces, como decías, hacemos lo que podemos, utilizamos las herramientas que se nos ocurren y lo que mejor creemos que es. Entonces, muchas veces en ese falta de experiencia o falta de herramientas, cometemos muchos errores. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el no saber comunicar correctamente lo que queremos. O sea, uno de los errores más comunes es cuando tú les pides algo a tus empleados y ellos parece que no te obedecen o parece que no te entienden, pero muchas veces es por eso, porque no sabemos pedirles correctamente las cosas, porque no somos lo suficientemente claros, no estamos sabiendo explicar cuál es el propósito, qué es lo que queremos, y a veces en esa comunicación que se pierde, ahí es donde suceden estos problemas. Otro de los errores es el no saber cómo dirigirnos hacia nuestra gente, porque a veces no sabemos si el trato debe de ser o muy amable o muy duro, muy estricto, y en esas situaciones también es donde surgen los problemas porque empezamos a incurrir en faltas de respeto o a veces no sabemos cómo mantener el orden y la estructura de la empresa. O sea, realmente quién es el jefe, quién es el que da las órdenes, de quién tiene que hacerle caso a quién. A veces ahí están los problemas. O también a veces nosotros no tenemos la visión de lo que queremos, porque nosotros como jefes, como líderes, necesitamos tener la visión de qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, porque nosotros somos quienes le vamos a comunicar eso a los empleados. Si tú mismo no tienes esa claridad, pues no vas a poder dirigir a nadie, va a ser como un ciego dirigiendo a otro ciego. Entonces, hay muchas cosas que pueden estarse perdiendo ahí, pero absolutamente todo son cosas que se pueden ir aprendiendo en el camino. Claro, pero Fanny, una pregunta. ¿Crees que es posible dejar de tener estrés y tener un buen equipo de trabajo? Yo creo que no, siempre, lamentablemente, vamos a tener estrés con nuestra gente, con los trabajadores, porque realmente a cualquier empresario, emprendedor que tú le preguntes, ¿cuál es el mayor problema que tienen en sus negocios? Es la gente, porque la gente es quien mueve a tu negocio, entonces es natural que vas a tener algunos problemas, vas a tener situaciones, épocas muy buenas, vas a tener épocas muy malas, donde va a ser muy difícil, donde no vas a tener un buen equipo. Entonces, eso es algo que debes de aprender a vivir, que siempre va a ser un tema. Sin embargo, sí es posible tener un buen equipo. Sí es posible tener un equipo donde exista el respeto, donde sean productivos, donde realmente hagan lo que tú quieres, que ayuden, que se comprometan con la empresa. Eso sí es posible. Nunca vas a tener el equipo perfecto y a los empleados perfectos, pero sí puedes formar un buen equipo de trabajo que te funcione y que te impulse, realmente que impulsa tu negocio. Entonces, eso sí es posible. Pero a ver, si ya dijimos que es posible, Mariana, ¿por qué entonces a algunas personas nos cuesta tanto saber cómo dirigir a nuestro personal? Bueno, es que, como lo decíamos antes, muchas veces no tenemos como que esa capacitación para convertirnos en líderes. No tenemos ese conocimiento, las herramientas de verdad no las tenemos. Y se nos sale de las manos la situación. O muchas veces nos sentimos tan ahogados de que ya intentamos A, ya intentamos B, ya intentamos C, ya intentamos todas las letras del abecedario y no nos funciona. Y esa frustración nos lleva a actuar de la forma en la que podamos, en la que podemos básicamente, y bueno, esto es lo que puedo dar, esto es como reaccioné y tan tan, básicamente. Pero, a ver, si dividimos la situación en dos, creo que hay dos grandes factores que hacen que sea tan difícil una convivencia. Puede ser la situación de que el trabajo, pues de por sí ya es un trabajo difícil, con un ambiente difícil, con actividades muy difíciles y a lo mejor con características que son un poco complicadas de aceptar.
Y también debemos de ser lo suficientemente conscientes para decir que nosotros como jefes, que nosotros como líderes no estamos siendo correctos. Creo que nosotros como personas también llevamos responsabilidad, sobre todo si eres un líder o un jefe de equipo. Hablando de las situaciones, ¿a qué me refiero con la situación? Puede ser la injusticia dentro el puesto de trabajo o la relación entre trabajador y líder. Puede ser las características del trabajo, las actividades que se tienen que hacer, el dinero que te van a pagar, la cantidad o periodicidad con la que te van a pagar no va acorde. Ese tipo de cosas pueden hacer que la situación sea complicada y tú como líder pues no puedes hacer gran cosa. Al final de cuentas, creo que esa es la gran diferencia entre ser dueño de tu propio negocio y trabajar para una empresa eh, como tercera persona. Tú como dueño a lo mejor puedes conseguir un poco más dinero para tus trabajadores, pero tú como trabajador no necesariamente puedes conseguir recursos o herramientas o las posibilidades para tus trabajadores. Sí, Mariana, como bien dices, creo que estas dos principales situaciones, o sea, a veces tú como jefe o a veces las circunstancias complican toda la situación y hacen que sea todavía más difícil poder dirigir a tu equipo. Pero a ver, ¿cómo corregimos esta situación? Creo que la primera es definiendo qué es eso que los trabajadores hacen que a ti no te gusta como jefe. Primero, y para la segunda, sí voy a ser completamente honesta y decir, tienes que darte cuenta donde tú tienes la culpa y donde tú puedes cambiar la situación. Y a ver, entiendo completamente que dices, es que ya he intentado mil cosas, pero es que ellos no me hacen caso y creer que todo es culpa de la situación o culpa de los trabajadores. Pero necesitamos un poco de humildad en esta situación y poder decir, esta es mi responsabilidad, este es mi trabajo, esta es mi función. Como jefe, como líder de equipo, tenemos y llevamos muchas más responsabilidades que el resto. Por mucho que digan, es que de por sí ya es muchísimo lo que estoy haciendo. Si lo hago porque lo hice y si no lo hago porque no lo hice. Sí, de verdad, desgraciadamente, eso va con el título, eso va con el eh, puesto, pero sí es importante darnos cuenta cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestras culpas y poder entender que, ok, está bien, es mi culpa, pero se puede mejorar y se puede salir de la situación, lo que es muy, muy importante. Por ejemplo, en algunas situaciones en donde yo como jefe o líder o whatever persona con, con subordinados o con personas a mi cargo, es mi culpa. Por ejemplo, si no me hacen caso, yo les digo, tienen que subir las escaleras y no las suben. Entonces, esa puede ser mi culpa porque a lo mejor yo no estoy dando las instrucciones de específicamente qué es lo que tienen que hacer. Yo no estoy siendo lo suficientemente firme para decirles, esto es lo que tienes que hacer y te pagan o te pago para hacerlo. A lo mejor no tengo las suficientes métricas, ellos no entienden o las características de las escaleras que van a subir, pues de verdad son difíciles y por eso no lo están haciendo. O también el simple hecho de no tengo las reglas claras de si lo haces, estas son las consecuencias y si no lo haces, estas son las consecuencias. Esos son los tipos de cosas que a lo mejor nosotros tenemos que cambiar y o podemos cambiar. No sé, alguna otra puede ser, me roban mis trabajadores. Bueno, entonces, si me roban, a lo mejor no tengo los candados suficientes o los métodos de seguridad suficientes que se necesitan o que puedan ser necesarios para que esa situación se detenga. Otra cosa, a lo mejor eso es algo que si ya te ha venido sucediendo, es importante entender de dónde empezó, quién empezó y si lo vas a seguir soportando, porque hay cosas que sí puedes soportar y hay cosas que no puedes soportar. Eso es un hecho. A ver, para empezar a hablar de específicamente las cosas que podemos hacer para mejorar las situaciones, les voy a dar varios ejemplos.
Por ejemplo, cuando no sentimos que tenemos el control sobre nuestros trabajadores, que sentimos que hacen lo que quieren, cuando quieren, el tiempo que quieren, cuando se les pega su gana y de la forma en la que se les pega su gana, es que a lo mejor la parte de control, valga la redundancia, es un punto importante que no se ha tocado o que no se le ha dado énfasis. Por ejemplo, no hay suficiente inventario y pues a lo mejor ahí ellos hacen con el material lo que quieren, usan el suficiente material o a lo mejor usan más material. Por personas que se tardan muchísimo haciendo una actividad o que a lo mejor no están en el sitio que deben de estar. A lo mejor se pueden usar bitácoras o, no sé, GPS. También no hacen todas las actividades que tienen que hacer. Bueno, ahí se pueden aplicar reportes, qué es lo que están haciendo, cuáles son los horarios, dónde son los lugares. Todo eso se puede hacer, por ejemplo, en la parte de control. Si, no sé, a mi trabajador le hace falta compromiso. Algo que últimamente hemos estado escuchando es que no tan solo el dinero es suficiente. Muchas veces también hay algo que se le llama pago emocional. ¿Qué es ese pago emocional? Bueno, reconocimientos, la forma en la que se tratan, la forma en la que se les habla, el simple hecho de decirle, sabes que te quedó muy bien, como que esa parte de reconocimiento es muy grande en esta situación para que ellos sientan el compromiso con el trabajo, con el negocio, con la empresa. Hablando de situaciones en las que, por ejemplo, te robaron o están llegando tarde, no tenemos las sanciones necesarias. Puede ser que las reglas no son, puede ser que no estamos comunicando claramente las reglas, puede ser también que nosotros no tenemos autoridad y eso está haciendo que ellos nos brinquen y hagan lo que quieran, o a lo mejor no hemos dado un ejemplo. No hemos básicamente puesto las reglas en uso. Si alguien llegó tarde, lo sigo permitiendo y lo sigo permitiendo y lo sigo permitiendo sin haber alguna sanción. Otra cosa que es muy importante es que muchas veces contratamos basado en las habilidades o los conocimientos que tiene esa persona, pero no es tan fácil como eso, porque los conocimientos y las habilidades se pueden desarrollar. Los valores de una persona jamás se van a poder desarrollar porque, pues bueno, ya lo saben desde chiquitos, en pocas palabras. Y justo en eso tengo un ejemplo muy cercano a mí. Mi mamá justo estaba, bueno, tenía dos secretarias. Una de ellas sabía muchísimo, pero no necesariamente era muy responsable, sobre todo con los horarios. Y la otra era extremadamente responsable con los horarios y con lo que tenía que hacer, solamente no tenía conocimiento. En mi punto de vista, la responsabilidad es muy importante. Y para mí es claro decir, esta persona se queda y esta persona se va, pero no necesariamente mi mamá lo entendía. Para ella era necesario quedarse con alguien que sabía porque le facilitaba su vida, porque le facilitaba todas las actividades que tenía que hacer, pero nunca llegaba a tiempo. Y la persona que siempre llegaba a tiempo, lo único que necesitaba era conocimiento, seguir practicando, etcétera, etcétera. Entonces, ahí muchas veces no estamos contratando correctamente o a lo mejor las características que estamos buscando en las personas no son las correctas para ese puesto en específico. Otra cosa, algunas veces lo que no compartimos es la visión. Por ejemplo, el mantener una cosa que yo entendí que era muy importante hacer desde el punto de vista de, por ejemplo, en el caso de mi mamá, es que no le decía a su secretaria, ¿sabes qué? Es tanto lo que tenemos que hacer de ventas este mes. Hay que hacerlo porque si no, esto va a suceder o esto es lo que queremos hacer por A, B, C, D, F, G. ¿Estás conmigo? ¿No estás conmigo? ¿Tú qué crees que puedes ayudarme? ¿Tú cómo crees que podemos facilitarnos las cosas? Hay que crear estrategias entre tú y yo, volverlos parte del juego
y decirle, este también es tu juego y también es importante y para mí es importante que para ti sea importante que esto suceda. Si es importante para mí y es importante para ti, entonces las dos vamos a ganar y ser claros que los dos vamos a ganar, porque muchas veces como trabajadores sentimos que solamente el jefe está ganando y muchas veces como jefes sentimos que al trabajador le damos todo y no necesariamente entendemos los zapatos de la otra persona. Sí, Mariana, como bien dices, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar y realmente tener ese equipo que tanto queremos y que queremos que funcione para nuestros negocios, para nuestro proyecto. Y aquí algo muy importante es entender que todos nos podemos convertir en ese buen jefe que tanto queremos, en ese buen líder, porque esa habilidad de ser un buen líder no es algo con lo que naces y ya. Y si no lo tienes, ya no lo tuviste. No, es algo que se puede desarrollar y todos podemos convertirnos en un buen jefe, en un buen líder, trabajando en nosotros, desarrollándolo y también entender que para ser un buen jefe o un buen líder, primero tienes que ser una buena persona, que sea buena, que tengas valores, que tú también te desarrolles para poder hacer un buen trabajo ahora como jefe o como líder. Y también entender que lo más importante en todas las empresas es la gente, porque al final ellos son el motor, son lo que mueven tu negocio. Entonces, por eso es tan importante invertirle tiempo, invertirle esfuerzo en hacer que sí funcione. O sea, a veces queremos que todo funcione mágicamente y que llegue la persona ideal a nuestros negocios y que sean nuestros mejores empleados, pero no va a suceder así. O sea, necesitamos esforzarnos también para que las cosas funcionen bien y creo que vale la pena por el beneficio, porque realmente los empleados van a ser una extensión de ti. Nosotros necesitamos de ellos para que podamos llegar más lejos, para que podamos hacer más cosas. Entonces, si de verdad sabemos cómo transmitirle lo que tienen que hacer, si sabemos transmitirles nuestra visión de lo que queremos, a dónde queremos llegar, va a ser muchísimo más fácil trabajar como un equipo y llegar más lejos. O sea, teniendo un buen equipo de trabajo, podemos hacer que nuestro negocio crezca hasta 8 veces más. Entonces, por eso es tan importante saber cómo, saber trabajar con ellos, cómo saber formar un buen equipo y que podamos llegar más lejos. Y hay que recordar que siempre como jefes vamos a ser como los capitanes de un barco. Nosotros tenemos un barco, tenemos una tripulación y nuestro objetivo es llegar a una meta, hacer que logremos nuestro objetivo como negocio. Entonces tenemos que saber dirigir. ¿Cómo? Sabiendo cómo ordenar a tu equipo, indicándole a dónde tiene que llegar y dándole los recursos para que lleguen ahí. Entonces, todos podemos llegar a ese objetivo que tanto queremos. Solamente tenemos que ser pacientes con nosotros mismos también, aprender, tener esas ganas y de verdad que teniendo un buen equipo podemos llegar muy, muy lejos. Claro, pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. Antes de irnos, yo les tengo una pregunta. ¿Estás dispuesta a cambiar tú para que la situación mejore? Quédense con la respuesta, pero Fanny, esto ha sido todo por este video y mientras tanto nos vemos a la próxima. Bye. Ay.